El mensaje de mi padre llegó 3 días antes de la ceremonia. No vengas a la boda de tu hermana. La lista de invitados ya está cerrada. Yo estaba parada en la pista de aterrizaje, con mi uniforme de gala puesto y las órdenes de permiso aprobadas en la mano, después de haberme perdido momentos importantes de mi hermana durante 8 años debido a mis despliegues militares. Él decía que el lugar ya estaba lleno, pero en el fondo yo sabía la verdadera razón. Mi presencia era un recordatorio incómodo de un pasado que mi madrastra quería borrar. En lugar de hacer un escándalo, me di la vuelta y regresé directamente a la base. 3 horas después, mi celular explotó de mensajes. Era mi hermana, llorando desconsoladamente. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? Mi papá acababa de ver una foto. Una vieja fotografía escondida que había llegado directamente a su correo y que acababa de sacar a la luz 30 años de mentiras calculadas, herencias robadas y la verdadera razón por la que mi madre desapareció. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Mayor Madison Caldwell. A mis 34 años, llevo más de una década sirviendo en el ejército de los Estados Unidos. He sobrevivido a despliegues de alto riesgo y he liderado soldados bajo una presión inimaginable. Pero nada me preparó para la frialdad sistemática de mi propia familia. Desde que mi madre biológica murió cuando yo tenía 12 años, mi padre, Richard, dejó muy claro cuál era mi lugar. Menos de un año después de la muerte de mamá, se casó con Patricia, una mujer de la alta sociedad, elegante y calculadora, que no me veía como una hija, sino como un recordatorio viviente de una vida que Richard supuestamente debía dejar atrás. Con los años, Patricia fue borrando poco a poco la presencia de mi madre de nuestra casa. En cuanto tuve la edad suficiente, empezó a mandarme a internados y academias militares, lejos de casa. Yo lo acepté. Me refugié en mi carrera, me concentré en mi servicio y terminé ganándome mis hojas doradas de oficial. Cuando mi media hermana menor, Chloe, anunció su compromiso con un hombre de la alta sociedad, solicité mi permiso oficial con meses de anticipación. Quería honrar los lazos familiares a pesar de la distancia que existía entre nosotros. Entonces llegó el mensaje. 3 días antes de la ceremonia, mientras estaba en el aeródromo con mi uniforme de gala y mis órdenes de permiso aprobadas, mi celular vibró. Era Richard. No vengas a la boda de tu hermana. La lista de invitados ya está cerrada. Dijo que el espacio era limitado y que los amigos aristócratas de Patricia necesitaban los lugares disponibles. En el fondo, yo conocía la verdad. Mi uniforme. Los ojos de mi madre que había heredado. Y mi negativa a fingir que Patricia era mi madre. Todo eso me convertía en un inconveniente. Me habían excluido oficialmente para mantener intacta su imagen perfecta. No discutí. No le rogué. Ni siquiera respondí. En el ejército aprendes a leer el terreno y adaptarte rápidamente. Doblé mis órdenes, di media vuelta y subí al transporte que me llevaría de regreso a la base. Si mi presencia iba a arruinarles su fin de semana perfecto, con gusto les daría el silencio que tanto querían. De vuelta en mis habitaciones, el silencio se sentía más pesado de lo normal. Pasé la tarde organizando mis pertenencias hasta que finalmente saqué una vieja caja de madera que había pertenecido a mi madre. Estaba llena de cartas amarillentas, pequeños objetos antiguos y una colección de archivos familiares digitalizados guardados en una memoria USB. Incluso después de tantos años, todavía no entendía cómo Richard había podido darle la espalda a la mujer que había construido su imperio junto a él. Patricia lo había convencido de que mi madre era parte de una historia que era mejor olvidar. Y él había aceptado hacerlo sin cuestionarla. Abrí los archivos digitalizados en mi laptop. A pesar de todo, yo no le guardaba rencor a Chloe. Ella apenas era una niña cuando Patricia tomó el control. Había crecido dentro de una jaula de oro, rodeada de expectativas imposibles. Quería darle un pedacito de su verdadera historia familiar antes de su gran día. Así que seleccioné una carpeta que contenía fotografías de su infancia y antiguas recetas familiares. Comprimí los archivos y se los envié directamente al correo de Chloe como un pequeño regalo de bodas. Solo quería desearle una vida llena de felicidad. Lo que yo no sabía era que, enterrada en lo más profundo de aquellos archivos digitales desordenados, había una sola imagen que estaba guardada en la carpeta equivocada. Una fotografía de 1998. Una foto que había permanecido escondida en la oscuridad durante casi 3 décadas,
esperando exactamente el momento indicado para hacer pedazos el imperio que Patricia había construido con tanto cuidado. 3 horas después de enviarle aquel paquete digital, mi celular comenzó a vibrar sin parar sobre mi escritorio. Era Chloe. Cuando contesté, no hubo saludo. Solo escuché sus sollozos histéricos y entrecortados al otro lado de la línea. Entre respiraciones desesperadas, logró decir: ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? ¿Cómo pudiste arruinarlo todo? Resultó que Chloe había recibido mi correo mientras estaba sentada en la mesa principal de su exclusiva cena de ensayo. Pensando que era un gesto dulce y nostálgico de parte de su hermana mayor, con quien llevaba años distanciada, había reenviado la carpeta digital directamente al coordinador del evento. Conectaron la memoria USB al proyector principal para mostrar una presentación sorpresa con fotografías de la infancia en la enorme pantalla que rodeaba el salón. Todo ocurrió frente a 80 invitados adinerados, incluidos los futuros suegros de Chloe. Al principio, todo salió perfectamente. Las imágenes de Chloe cuando era una niña pequeña aparecieron en la pantalla mientras los invitados aplaudían con cortesía. Pero entonces el sistema de reproducción automática abrió la fotografía de 1998. El salón quedó completamente en silencio. En la pantalla de alta definición aparecía Richard. Su rostro comenzó a ponerse completamente pálido. La fotografía mostraba a Patricia sentada de manera íntima en el salón de un hotel junto a Marcus Vance, el antiguo director financiero de Richard y su socio comercial más importante. Los dos estaban riendo. Se tomaban de la mano. Y se estaban entregando un sobre. Pero lo que provocó que todos soltaran un grito ahogado fue la fecha claramente marcada en la esquina inferior de la fotografía. 14 de julio de 1998. Eso había ocurrido 2 años completos antes de que mi madre biológica muriera y 6 meses antes de que Marcus liquidara misteriosamente la principal empresa de Richard. En un solo instante, frente a toda la élite de la ciudad, la imagen de Patricia como esposa devota durante 30 años se hizo pedazos. Antes de que Richard pudiera siquiera recuperar el aliento, alguien le arrebató violentamente el celular a Chloe. La voz de Richard retumbó por el altavoz. Estaba temblando. Una mezcla explosiva de furia, humillación y una profunda confusión se escuchaba en cada palabra. Exigió saber de dónde había sacado aquella foto, acusándome de sabotear su vida y de organizar una campaña maliciosa de difamación contra Patricia, simplemente por el resentimiento de haber sido excluida de la boda. Mantuve la voz fría y serena, usando la misma disciplina calculada que aplicaba durante las reuniones de mando. Le dije que mirara más de cerca la imagen, específicamente la mesa que estaba justo frente a Patricia y Marcus. Detrás de sus copas de champaña había una gruesa carpeta color manila, abierta sobre la mesa. En el documento que estaba hasta arriba, claramente visible gracias al escaneo de alta resolución, aparecía la firma inconfundible de mi madre biológica debajo de un encabezado que decía: Poder notarial irrevocable. Ese documento no era simplemente una prueba de una infidelidad. Era la prueba definitiva de un crimen enterrado durante décadas. En 1998, mientras mi madre estaba enferma en el hospital, Patricia y Marcus habían manipulado secretamente sus bienes, ejecutando una transferencia legal fraudulenta que vació su patrimonio privado de varios millones de dólares. Usaron ese dinero robado para rescatar las inversiones de Marcus, que estaban al borde del fracaso, y para financiar en secreto el lujoso estilo de vida de Patricia. Incluso habían utilizado parte de ese dinero para pagar el mismo fondo que financiaba el lujoso lugar donde Chloe celebraba su boda. Patricia no se había casado con mi padre solamente por estatus. Había elegido a nuestra familia como objetivo. Había despojado sistemáticamente a mi madre moribunda de su patrimonio. Y después me había apartado de la familia para asegurarse de que nadie cuestionara de dónde había salido su repentina riqueza. Richard se quedó inmóvil en medio del salón cuando finalmente comprendió la terrible verdad. La mujer que había defendido durante décadas era la responsable de la destrucción de su propia familia. La cena de ensayo se convirtió en un completo caos ahí mismo, en el salón principal. Con mi celular todavía conectado al altavoz, Richard dirigió toda su furia hacia Patricia. Ella intentó desesperadamente mantener la compostura. Se rió nerviosamente y aseguró frente a todos que la fotografía era una burda falsificación digital creada por una hijastra resentida y celosa que no podía aceptar que la hubieran dejado fuera de la lista de invitados.
Después recurrió a los adinerados padres del novio, rogándoles que no permitieran que una persona ajena arruinara el día especial de Chloe. Pero no iba a permitir que ella cambiara la historia. Desde mi escritorio en la base, accedí a los archivos sucesorios de mi madre utilizando mis credenciales oficiales de asesoría legal militar y localicé los números originales del registro estatal de notarías correspondientes a 1998. Leí los códigos de registro línea por línea a través del teléfono. Demostré que el poder notarial fraudulento había sido procesado mediante una empresa fantasma controlada por Marcus Vance exactamente en la misma fecha que aparecía en la fotografía. El salón entero escuchaba en un silencio absoluto. Entonces el padre del novio, un reconocido juez corporativo, se levantó de la mesa principal. Declaró que su familia no tendría ninguna relación con fraude, robo agravado ni abuso financiero contra una persona vulnerable. Y amenazó con cancelar la boda en ese mismo instante si no se revelaba toda la verdad. Patricia comenzó a entrar en pánico. Su fachada perfectamente cuidada se estaba desmoronando por completo. Gritó desesperadamente a Richard que colgara el teléfono. Pero Richard simplemente se quedó ahí, mirándola como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. Décadas de engaños habían quedado completamente al descubierto. Y ya no tenía dónde esconderse. La boda fue cancelada antes del amanecer. La familia del novio retiró todo su apoyo, dejando a Patricia y Richard de pie entre las ruinas de un salón vacío. Pero la vergüenza social apenas era el comienzo de la pesadilla de Patricia. Para la mañana siguiente, la Fiscalía General del Estado y un equipo de contadores forenses, alertados por los representantes legales de mi madre, habían abierto oficialmente una investigación criminal por robo agravado, fraude postal y falsificación de documentos. Cada cuenta financiera que Patricia había tocado durante los últimos 25 años fue congelada por orden judicial. Incluso las cuentas de las boutiques exclusivas que utilizaba para financiar su lujoso estilo de vida quedaron bloqueadas. Los autos de lujo. Las membresías del club campestre. Incluso la casa. Todo terminó relacionado con fondos provenientes del patrimonio que había sido robado a mi madre. Patricia, quien había pasado décadas tratándome como un fantasma indeseado, ahora enfrentaba múltiples acusaciones por delitos graves que podían llevarla a pasar muchos años en una prisión federal. Richard quedó completamente destrozado. Demasiado tarde, comprendió que, en su desesperación por construir una nueva vida, había permitido que una manipuladora experta robara a su primera esposa, aislara a su hija mayor y destruyera poco a poco todo el legado de su familia. Intentó vender algunas propiedades para pagar las crecientes deudas legales. Pero con todas sus cuentas bancarias bloqueadas por los procedimientos judiciales, se vio obligado a contratar abogados defensores utilizando el poco crédito personal que todavía le quedaba. La casa de naipes que Patricia había construido durante 30 años finalmente se derrumbó bajo el peso de sus propias mentiras. Ambos quedaron enfrentando una ruina financiera y moral absoluta. 2 semanas después de que estallara el escándalo, Richard apareció en las puertas de mi base. Parecía haber envejecido 10 años. Su espíritu estaba completamente quebrado. Me suplicó que lo perdonara mientras lloraba por todas las décadas que había desperdiciado defendiendo a Patricia y manteniéndome alejada. Me ofreció entregarme todo lo que quedara de su patrimonio para intentar reparar el daño. Lo miré con calma, usando el uniforme que me había dado la disciplina y la dignidad que él nunca pudo darme. Le dije que aceptaba su disculpa. Pero no necesitaba su dinero. Ni necesitaba su arrepentimiento tardío. El fondo fiduciario de mi madre que había sido robado fue recuperado oficialmente mediante los tribunales y destinado a una organización benéfica que ayuda a los veteranos, en honor a ella. No necesitaba un lugar en su mesa para saber cuánto valía. Hoy continúo sirviendo a mi país con orgullo como la mayor Madison Caldwell, demostrando que la verdad siempre termina sobreviviendo al engaño. ¿Qué harías tú si tu familia eligiera las mentiras por encima de la sangre? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer más historias. Nos vemos en el próximo video.